Este hombre está siendo acusado de quitarle la vida a su propio padre con 19 puñaladas, pero él promete que tuvo un buen motivo para hacerlo. Escuche su testimonio y dígame si él tiene razón en lo que dice. Wallace, un momento, doctor. ¿Sería posible? ¿Quieres que se quede en ese puesto? Entonces quieres que él te mire, ¿está bien? Y bien, como esto. Gracias, señor. Devuelvo la palabra. Wallace, tu juicio es hoy. No fue el día del arresto ante el jurado. Es importante que el jurado sepa quién es Wallace. ¿Eres un criminal? ¿Es usted un consumidor de drogas? ¿Eres una persona trabajadora? ¿Quién es Wallace? Hola, doctor. Mi nombre es Wallace. Soy una persona trabajadora. Jamás en mi vida me vi involucrado ni participando en ningún tipo de delito. Siempre procuré mantenerme firme siguiendo el camino correcto, porque recibí esa enseñanza y los principios fundamentales en mi propio hogar, a pesar de toda la vida tan turbulenta y difícil que me tocó vivir. Pero siempre conservé intactos los valores y la integridad que caracterizan a un hombre de familia. Siempre trabajé, siempre busqué crecer profesionalmente y no me involucré con las drogas a pesar de haber recibido algunas invitaciones, incluso dentro de mi propia casa, por parte de mi padre. Pero yo tenía conciencia de que eso no era para mí y siempre opté por trabajar de verdad. Entiendo. De los tres hermanos, tú eres el mayor. Ayudabas en el cuidado y luego económicamente a esos hermanos. Sí, doctor, sí, yo ayudaba. Debido a algunas actitudes irresponsables por parte de mi padre, yo no lo juzgaba, pero trabajaba más para poder ayudar a mis hermanos a tener algo mejor en sus vidas. También, tanto para mi hermano como para mi hermana, el ¿Qué representa tu madre para ti, hermano? mi madre es mi base, mi madre fue quien me enseñó a valorar el trabajo. Yo veía su esfuerzo y eso me inspiraba. Fue mi madre quien, ¿cómo era mi madre? ¿Fue ella quien te enseñó a ser hombre? ¿Fue Mi madre, yo quería hacerla sentir orgullosa, una mujer luchadora? mucho, mucho. Mi madre estuvo trabajando incansablemente el doble toda su vida, llegando incluso a humillarse y no se quejaba con nosotros y no nos incentivaba a trabajar para que no tuviéramos el mismo futuro que ella tuvo. ¿Tu padre fue preso? Ya eras un muchacho, un jovencito. Durante todo ese periodo en que tu padre fue enviado a prisión, ¿tu madre tuvo que esforzarse el doble para poder mantenerlos a todos? Sí, sí, mi madre, ella trabajaba en casas de familia. Ella tuvo muy pocas oportunidades laborales en la vida, porque mi padre simplemente no se lo permitía. Entiendo. Pocas veces él permitió que ella trabajara, pero enseguida le pedía que dejara el trabajo. Pero cuando él fue preso, nuestra situación se complicó. Ella ya empezó a trabajar mucho para ahorrar dinero y no tomar el autobús. Iba en bicicleta, visitaba a mi padre. Algunas veces yo también fui a visitarlo, él también. Y en eso ella empezó a ir a trabajar en bicicleta y tuvo un problema en la columna porque estaba embarazada y aún así, incluso cerca del final del embarazo, de la gestación, ella continuó montando en bicicleta y yendo al trabajo. Lo entendí. Para ella, para tener tranquilidad, para trabajar, alguien tenía que cuidar la casa y hacer las tareas domésticas. Sí, ¿Tú y tu hermano ayudaron con las tareas del hogar para que tu madre pudiera trabajar en paz? sí. Desde muy temprana edad, mi madre nos enseñó a cocinar, limpiar la casa y lavar la ropa. Ya lo he comprendido. ¿Disfrutaste de algún lujo? No, doctor. eh, ¿Era la vida sencilla? la vida era sencilla. No siempre teníamos algo para comer cada mañana. Fue solo cuando mi madre logró conseguir un beneficio gubernamental que proveía desayuno en la escuela y luego iríamos allí. ¿Estudiaste? Sí, doctor. ¿Este estudio fue solicitado por el padre o por la madre? ¿Mi hijo estudia o no estudia?
¿Quién te animó más, tu hermano Wesley, Ah, a romper este ciclo hacia un círculo virtuoso? el estímulo siempre venía de mi madre, ella que iba a las reuniones del colegio, ella que era muy exigente con nosotros cuando no sacábamos buenas notas. Ella, que compró los materiales, tuvo que renunciar a comprar sus propias cosas, ya que como mujer necesitada y con poco dinero no tenía otra opción. Ella lograba comprar nuestro material escolar y exigía mucho que valoráramos eso. Entiendo. Entonces, dime una cosa, a lo largo de toda tu vida personal, ¿has tenido que presenciar de cerca y de manera directa el doloroso ciclo de la violencia doméstica en tu entorno? El ciclo del sufrimiento de la mujer en una relación extremadamente abusiva. ¿Has visto a tu padre humillar a tu madre? ¿Has visto a tu padre agredir a tu madre? Sí, doctor. Desde pequeño, los primeros recuerdos de mi vida siempre fueron huir por la noche, cuando mi padre llegaba borracho, escondiéndonos. Vivíamos en una zona rural, nos escondíamos en el monte. Todavía era muy pequeño para entender todo eso, pero los primeros recuerdos que tengo de la vida siempre fueron huyendo, escondiéndome en el baño, sucio. Cuando mi padre llegaba y al día siguiente volvíamos, todo estaba roto, teníamos que limpiar todo, tenía que ayudar a mi madre a recoger las cosas rotas. Tu casa para que la conquistaras, para tener bienes. ¿No era algo sencillo? ¿Ustedes tenían facilidad para tener bienes o tenían que esforzarse, que luchar para conseguirlos? No, doctor, nosotros teníamos lo básico necesario, porque mi padre solo compraba cuando era para el uso, pero para él mismo. Cosas básicas como la nevera, la estufa, que él mismo rompía y mientras no dejara de funcionar, la dejaba allí. Solo la cambiaba cuando ya no había manera de arreglarla. Me llamó la atención aquí una parte del testimonio de tu madre en la que ella dice que tenía un sueño y que tú realizaste ese sueño y que eso para ti, ¿cuál fue el sentimiento que tuviste al luchar y conquistar un sueño para tu madre? ¿Te sentiste bien? ¿Te sentiste realizado? Ese sueño de mi madre era algo realmente tan simple, pero fue algo que yo sentí como un auténtico papel de hombre. El hecho de poder llevarlo a cabo, dejaba de comprar cosas para mí, sufría las necesidades de mi madre. Siempre que yo notaba que ella no decía lo que necesitaba, yo lo notaba. Y una vez ella se quejaba de su lavadora, entonces le hice una sorpresa. Siempre me ha gustado sorprender a mi madre y le compré una lavadora. Parecía que había sido el día más feliz de mi madre. Siempre la ayudaba con el celular. A veces ella, cansada de comer, siempre la escuchaba decir que tenía muchas ganas de comer algo diferente. Hoy le daba dinero para que comprara un bocadillo o algo como toallas femeninas. Las cosas íntimas y pequeñas del día a día, ¿eras tú quien tenía que ayudarla? Yo la ayudaba porque ella no podía trabajar y sabía que mi padre no le iba a dar dinero para esas cosas. A él no le importaban esos detalles. No quería que mi madre tuviera que pedirle a otras personas, así que yo se lo compraba. Entiendo. Tu propio padre termina yendo a la cárcel. Te ves obligado a convertirte en un hombre mucho antes de tiempo. Y finalmente tu padre sale de esa prisión. ¿Salió mejor, peor? ¿Cómo fue exactamente aquel momento tan esperado del regreso de tu padre tras salir finalmente de la cárcel? Mi padre salió peor, salió muy cambiado. Se jactaba mucho de haber estado preso, de haber hecho amistades dentro de la cárcel. Se volvió mucho más agresivo, pero en los primeros meses no. En los primeros meses que salía parecía una persona diferente, en el buen sentido, pero rápidamente me mostró a alguien que nunca había conocido, a alguien mucho peor, mucho peor.
Estaba consumiendo droga de esa manera, justo delante de ti, deliberadamente, sin ninguna preocupación. Hombre, yo consumo drogas, pero las consumo lejos de mi hijo. ¿Tenía ese sentimiento? No, lo usó en casa, lo usó en bares, incluso me lo ofreció. Era normal que él ofreciera a cualquiera, incluso dentro de casa también. Mi hermano una vez me dijo que él también le había ofrecido, también. Yo pensaba que solo me lo había ofrecido a mí, pero también se lo ofreció a mi hermano. No le importaba ocultarlo, no. Sí, Tu madre queda embarazada y aparentemente la familia decía que ese hijo no era de ella. No, no era de él. Sí, eso pasó ahí. esa niña que es tu hermana, un bebé. ¿Cómo fue para tu madre, para ustedes ver todo ese alboroto? ¿Cómo se comportó la familia de Adán? ¿Los ayudó, los apoyó en esa situación? No, mi madre seguía trabajando. Tuvimos que mudarnos de casa porque en la zona rural donde vivíamos estábamos de favor y el propietario del terreno iba a invertir allí y nos pidió que nos fuéramos. Entonces nos fuimos a vivir de alquiler. Bueno, en la época en que ella quedó embarazada, la familia de mi padre no nos ayudó, no nos dio asistencia, no preguntaba si estábamos bien, si necesitábamos algo. La familia de mi madre fue la que empezó a ayudarnos. En ese momento yo no trabajaba, vivía aquí en Brasilia todavía. Fue después de esa serie de acontecimientos que me di cuenta de que necesitaba hacer algo y no conseguía trabajo aquí. Entonces le pedí una oportunidad a mi tía para ir a Sao Paulo y poder trabajar. Y yo quería llevarme a mi madre para allá para poder cuidar de ella. Y eso fue lo que pasó. Poco tiempo después, entre mis 15 y 16 años, me fui para allá. 2 meses después, mi madre fue también. Y yo trabajaba en el supermercado y yo podía hacer las compras para la casa. Logré mantener a mi madre, a mis 2 hermanos y a mí también. Entiendo. Te vas a Sao Paulo siendo muy joven. En Sao Paulo vas con ese propósito, trabajar y estudiar. Sí. Allá en Sao Paulo te involucraste en alguna estructura de crimen organizado o en algún tipo de delito, de trampa, o fuiste con tu objetivo de trabajar y trabajaste. No fui con mi objetivo. Mi objetivo siempre fue trabajar. Empecé trabajando en el supermercado y siempre me gustaron las computadoras. Entonces empecé a ahorrar dinero, un poquito que me sobraba, para invertir en la profesión que siempre quise. Nunca estuve involucrado con delitos debido a algunas cosas de mi pasado. Siempre fui muy reservado, así que poco a poco iba haciendo amistades. Fuera del trabajo estaba realmente concentrado en su trabajo. A veces trabajaba horas extras excesivas, lo que casi fue motivo para dejar mi trabajo para poder tener mejores condiciones laborales. Estás teniendo una conversación con tu mamá, te vas, luego te vas a dormir a la casa de un vecino, no sé, de alguien. Ella habla, pero si me voy, lo romperá todo. Y dices una frase, no se rompe. Tú sabías que él iba a romper todo, pero ¿por qué dijiste, no, mamá, él no va a romper nada, vete? ¿Tenías miedo de que tu madre muriera ese día? En ese momento, lo más valioso no eran esas pocas cosas que había en la casa, era la vida de mi madre. Ella les daba mucho valor porque fue con mucho esfuerzo que logré dárselas. Entonces le dije que él no iba a romper nada para que ella pudiera quedarse tranquila y salir de la casa. E incluso viendo a tu padre agredir a tu madre, no solo físicamente, ¿alguna vez lo faltaste al respeto? No, no, yo tenía miedo. Incluso cuando él iba contra tu madre, tú intervenías, pero ¿alguna vez llegaste a agredir a tu padre? No, la intervención que yo hacía nunca fue física. Siempre, desde que él salió de la cárcel, seguí viviendo en Sao Paulo porque mi oportunidad de trabajo estaba allí. Cuando el ambiente empezaba a ponerse más tenso aquí en Sao Paulo, aquí en Brasilia, yo venía, me quedaba una semana, como mucho un mes, y conversaba bastante con mi padre para que este individuo no siguiera cometiendo ese tipo de actos. Vamos al día de los hechos. Ya has demostrado quién es Wallace.
En el día de los hechos recibes una llamada y algunos mensajes. ¿Cuál fue el contexto que Wesley y tu madre te mostraron a través de esos mensajes, a través de esa llamada? Mi padre y él siempre agredió a mi madre, solo que nosotros aún no habíamos visto sangre. Mi hermano, para haber tomado esa actitud contra mi padre, fue porque vio algo que nosotros aún no habíamos visto, a mi madre sangrando. ¿Eso fue una emoción violenta para ti? ¿Te afectó de manera incontrolable? Sí, doctor. ¿Escuchaste el testimonio de tu hermano? Sí, Le pregunté a él, ¿ese día tuviste ganas de que tu padre muriera? Y él respondió, sí, lo hice. La primera vez que presenciaste el sangrado de tu propia madre, ¿realmente te impactó profundamente en el alma? ¿Te provocó un dolor intenso o te generó un sufrimiento difícil de olvidar? sí, doctor. Ah, Su hermana estaba sufriendo, contaba su madre. ¿Cuánto sufría al ver un hogar completamente devastado por las drogas? sí, mi hermana empezó a notar ciertos síntomas. Muy tímida. Ella no quería quedarse en casa, le daba pavor estar cerca de mi padre, lo que me generaba muchas dudas. Pero cuando mi hermano envió aquel mensaje, no puedo describir el sentimiento que tuve en ese momento. Un miedo, un pavor, una desesperación. Tu hermano dijo que el superhéroe de su vida eres tú, tu madre también. ¿Quién es el superhéroe de tu hermana? ¿De mi hermana? De mi hermana, creo que soy yo. Una vez ella me dijo, cuando mi padre aún estaba vivo, que quien era su padre era yo. Y la verdad es que eso me afectó muchísimo. Realmente me dolió. Yo prácticamente seguía siendo un niño y ver que mi hermana me consideraba más como un padre que a nuestro propio padre me dolía. Se trataba de un profundo sentimiento de poder proteger a toda mi familia, pero al mismo tiempo me sentía completamente inútil porque La debilidad que tienen ellos justo en ese lugar. el papel de padre era de él, no era mío. Tu hermano narra, tu madre sangra, tu madre sufre, tu madre habla contigo, tú le das el consejo a tu madre de salir de casa, pero ella no se va. Tomas una decisión, vienes a Brasilia, pero ya te fuiste de Sao Paulo, hombre, voy allá a matar a mi padre. No, doctor. Cada vez, como dije, cuando el ambiente se ponía más pesado, yo venía a hablar y logré convencer a mi padre para que se relajara, al menos por un rato. Mi intención era tener una conversación rápida pero decisiva para lograr que mi madre regresara a Sao Paulo, porque yo sabía que tenía condiciones de garantizar L- sustento para ella y para mis hermanos. Y la conversación que tuve después de llegar allá con mi padre fue exactamente esa, que yo me los llevaría a Sao Paulo. Antes de entrar en esa parte, tú dices, mira, estoy decidido a ir a buscar a mi madre, mi hermana, mi hermano. Incluso si decidiera buscarlo, ¿creen que su padre traería la paz y tranquilidad que tanto necesitan su madre y sus hermanos? No, ¿Era común que su padre amenazara a su madre? Mira, denúnciame y te mato. Si bajas al agujero, te encontraré. Eso fue normal. sí, sí, constante. Bueno, entonces regresarás a Brasilia. ¿Le dijiste a tu hermano y a tu madre que vendrías? No, no siempre. Cuando venía no avisaba por miedo de que mi padre hiciera algo. Siempre llegaba de sorpresa a Brasilia. Tomaste el autobús, viniste hasta Brasilia y llegaste a casa. Él estaba drogado o quizá estaba de resaca. ¿Cómo se encontraba tu padre? Él se encontraba con una resaca bastante fuerte y estaba sentado o en realidad se encontraba totalmente acostado sobre el sofá de su casa. Entiendo. ¿Ya llegaste apuñalándolo o hablaste con él? ¿Cómo fue ese momento? ¿Llegaste a reprenderlo, papá? Un golpe a mi madre, le sacaste sangre a mi madre. ¿Llegaste cómo fue? Cuéntanos cómo fue ese primer contacto con tu padre.
Vine en autobús, salí de la terminal, pero paré en Valparaíso y tomé un Uber hasta Calvi 2. Después de enviarle un mensaje a mi madre para que saliera de la casa, fui para allá, entré por la puerta estaba medio abierta, entré, entonces mi padre me reconoció. Fue una sorpresa, pero fue algo leve, porque él sabía que yo siempre hacía eso cuando iba a Brasilia. Empezamos a conversar, preguntando cómo estaban las cosas, si yo había tomado vacaciones en el trabajo, una conversación normal. Guardé la mochila en el cuarto de mi madre. Aproveché para ver si no había sangre en el suelo de los dos cuartos. Dejé mi mochila allí. Luego volví. Seguimos conversando. No me acuerdo de los temas. Me costaba entrar en un tema de... Yo sabía que iba a tener alguna reacción en el sentido emocional de él, ¿no? Después de decir que iba a llevar a mi madre a Sao Paulo. Entonces él me ofreció carne, había preparado comida, entonces comí. Seguimos conversando. Entonces, antes de llevar el plato al fregadero, le hablé. Le dije, oye, papá, vine, no me voy a quedar muchos días. Me enteré del lío que hubo aquí en casa y decidí que me voy a llevar a mi madre y a mis hermanos a vivir conmigo allá en Sao Paulo, al menos por un tiempo. ¿Cuál fue su reacción? Se quedó callado, se quedó callado. Entonces le pregunté si me había escuchado. Me miró y no dijo nada más. Luego me levanté y fui a poner el plato en el fregadero. Cuando me di la vuelta, él estaba allí de pie. Luego preguntó, ¿quién eres? "Ah, ¿crees que puedes hacer eso?" ¿Veía a su madre como un objeto? Es mío, nadie más puede quitármelo. Sí, sí, sí. Y Allá, entonces dije, me la llevo, no soporto ver a mi madre sufrir así un tiempo hasta que las cosas se calmen. Luego ella regresa y sigue en su vida normal. Entonces él empezó a insultarme, yo empecé a discutir con él y dijo que me iba a matar, que no iba a salir vivo de esa casa y que no iba a poder sacar ni una sola prenda de allí. En ese momento me exalté, agarré una piedra que estaba cerca de la puerta. Creo que esa piedra, si no me equivoco, estaba allí para sostener la puerta y que no se cerrara. Y dije que iba a sacar la ropa de ella. Sí. Entonces él vino hacia mí y le golpeé la cabeza, creo que 2 o 3 veces. Entonces él dio 2 pasos hacia atrás y seguía diciendo, me lastimaste, me lastimaste. Fue la primera vez que levanté la mano para agredir a mi padre. En ese momento me quedé en shock, solté la piedra y solo le pedía que se calmara. Calma, papá, calma, calma. Entonces él empezó a sonreír y dijo, ¿tú crees que eres un hombre o es que tienes nostalgia? nostalgia. ¿Nostalgia de qué? ¿Qué quiso decir él con esa nostalgia? Todas aquellas bromas pesadas que él solía hacer en los tiempos cuando era mucho más joven. ¿Qué tipo de bromas? ¿Qué te hacía él? ¿Qué te hizo él? La verdad es que me da muchísima vergüenza tener que decirlo, doctor, porque se trata de una herida muy profunda que llevo por dentro. Resulta algo sumamente difícil de explicar, sabiendo que toda mi familia está escuchando esto. Entonces una vez mi madre consiguió un trabajo en el frigorífico que estaba muy cerca de casa. Ella iba a trabajar en la cocina. Un día mi padre llegó a casa muy temprano del trabajo y yo estaba en la zona.
Esto ocurrió en una zona rural aquí en Brasilia y entonces me llamó inesperadamente por teléfono. Entonces yo fui, dijo que me iba a enseñar algo. Tu padre te violó. En ninguna parte del proceso existe esto. Este es el primer contacto que tengo con esa información. ¿Tu padre te violó? ¿Te vas de casa a los 16 años para trabajar? Nunca vuelves. Justo en ese momento, ¿qué es lo que hiciste con tu padre? Dijo que me iba a explicar a fondo sobre el alcohol. No recuerdo tu edad exacta, tenías 8 o 9 años. Y él, en ese momento, sacó su pene lentamente y me dijo con mucha calma que lo agarrara con mis manos. ¿Tu madre sabía esto? No, él me dijo que no se lo dijera, porque dijo que me iba a enseñar para que cuando crezca pueda hacerlo con las niñas. Cuando te pregunta, ¿lo sentiste? Anhelo, cuando recuerdas eso, ves el sufrimiento de tu familia, ¿cuál fue tu actitud? Perdí la fuerza. Aunque yo tenía, creo que 23 años en esa época, justo en el instante cuando maté a mi propio padre, en ese preciso momento en que él me dijo que yo extrañaba mucho los juegos, me quedé sin fuerzas. Me sentí como ese niño otra vez. Sentí un miedo profundo y paralizante. Simplemente no podía actuar ni reaccionar ante lo que pasaba. Tu padre tenía un control psicológico sobre ti, igual que lo tuvo con tu madre, de controlar a través del miedo, del temor. Sí, él era muy autoritario. Él decía que si yo le contaba a mi madre la iba a matar. Entonces me preguntaba si yo quería que mi madre fuera asesinada y yo decía que no. Entonces él decía que no debía contar nada. Dime una cosa, ¿en qué momento exacto fue que lo apuñalaste? Él vino hacia mí. Cuando él preguntó si yo lo extrañaba, creo que pensó que yo iba a acercarme a él, pero no pude. Me quedé cerca del fregadero. Entonces él se fue acercando con una mano en la cabeza. Entonces pensé que lo iba a hacer de nuevo o que tal vez me iba a matar. Entonces tomé un cuchillo que estaba sobre el fregadero y le dije que no me tocara. Yo no lo iba a permitir. Le dije que no me tocara. Pero él siguió acercándose y yo perdí el control, perdí la noción, me quedé ciego. Él no se detuvo. Él no se detuvo. Yo tenía el cuchillo en la mano, él no se detuvo y lo herí. Estaba siendo impulsado por una emoción controlada, pero completamente incontrolable. Te cegaste, Me quedé ciego.
Cuando él cayó, fue como si yo hubiera despertado. Él cayó cerca de la nevera, él seguía vivo todavía, entonces salí para pedir ayuda. Lo llamé, él no me respondió, pero se estaba moviendo. Entonces, cuando iba a salir, tenía el cuchillo en la mano. Entonces miré y tiré el cuchillo al terreno de al lado, donde hay unos árboles. Y me miré y estaba cubierto de sangre. Luego vino un sentimiento de miedo. Me van a matar, me van a matar. Luego entré, no sabía qué hacer. Mi mochila estaba en la habitación, no pude pasar el cuerpo. Y ah, cerca del sofá, lo llamaría. Él no respondió. Luego agarré mi teléfono celular que estaba en el sofá. Entonces pensé en llamar a alguien, pero no pude desbloquear mi teléfono. No lo sabía. Mi cabeza estaba muy confundida. No puedo explicar ese sentimiento. No quería hacer eso. Esa es la pregunta que quiero hacerte. Aún con todo el sufrimiento, hoy estás atrapado por la historia, por el sufrimiento de tu madre. ¿Estás feliz por la muerte de tu padre? No, doctor. Tú, ¿Te arrepientes de haber matado a tu padre? sí, me arrepiento, sí. Nunca imaginé que tendría esa habilidad. A pesar de todas las cosas que mi padre me hizo, no pude sentir odio hacia él. Pero me enojé por las cosas que le hizo a mi madre. Podría soportar el dolor. Para proteger a mi madre, pude soportar el dolor. Pero en ese momento perdí el control, no podía pensar. Llevas 2 años y 2 meses en prisión. Sí, doctor. 2 años, 2 meses y 20 días. Y Y él ya vivió dentro de la prisión, hermano. sufrí mucho durante ese tiempo, pero en cierto modo, aunque inconscientemente, fue una elección que tomé para salvar la vida de mi madre, de mis hermanos. Y no fue fácil, porque hoy siempre demostré ser fuerte por mi madre, siempre quise mantener este look para ella, pero no pude. La pregunta que te hago, ¿podrías soportar el dolor del encarcelamiento? ¿Restricciones para tu madre, para tu hermana? Sí, sí. ¿Verlos vivos? Sí, lo soportaría, doctor. Daría mi vida por ver a mi madre y a mis hermanos felices. Sé que eso es muy difícil. ¿Tu madre te visita en el sistema? Sí, doctor. ¿Visitaste a tu padre en el sistema? Sí, el, ¿El sufrimiento de tu madre es doble al visitar a su hijo en el sistema penitenciario? sí lo veo en sus ojos, aunque a veces intenta ocultarlo, veo su sufrimiento. Ella me ve así, pero trato de mostrarle que todo está bien. Y Una pregunta, respóndeme si te sientes cómodo haciéndolo. Durante el transcurso de toda su vida, precisamente hoy, ¿eres capaz de ver a tu madre, cariño, con esperanza de felicidad? sí, por supuesto que sí, claro. Hoy, ¿ves a tu hermana con esperanza de felicidad? Sí puedo. Si hubieras llegado por la noche, tomado a tu madre y te hubieras ido, ¿eso habría resuelto el problema? Creo que solo habría retrasado el problema.
Si lo hubiera logrado, si hubiera tenido cabeza, podría haber hecho todo diferente, pero creo que mi padre nunca nos habría dejado en paz. Entiendo. Wallace, estoy satisfecho con las preguntas. Y le devuelvo la palabra al jurado. Doctor, juez. Si lo hay, doctor, fiscal. Gracias, doctor. Señoras y señores del jurado, ¿tienen alguna pregunta? Tengo una pregunta. Tania, por favor. Estas fueron las preguntas de la defensa. Antes de mostrar el veredicto, vale aclarar un punto. Elegí ese juicio por un motivo. En él solo hubo preguntas de la defensa. En Brasil, el acusado sí tiene derecho a responder únicamente las preguntas de su abogado, aunque muchos jueces no están de acuerdo. Y esto sea motivo de acalorados debates en las audiencias. La Corte Suprema del Poder Judicial del Brasil ya se pronunció sobre este tema de forma clara. Por eso, en este caso, no hubo preguntas de la acusación, ni del juez, porque él no iría responder. Pero el Consejo de Sentencia se hizo algunas preguntas. Mire usted. Vamos adelante. Tú me hablaste justamente aquí, en este lugar. Al principio vivías en Osasco, ¿verdad? Sí, su señoría. La gran región metropolitana de Sao Paulo es parte del Gran Sao Paulo, ¿verdad? Correcto. Él Señor, ¿tiene usted antecedentes penales de esa época no, o algún pasaje, cualquier cosa? no, Bueno, ¿estuvo usted involucrado de alguna manera con alguna organización criminal ni, allí en Sao Paulo? no, ¿Alguna facción de carácter local o quizás nacional? no, nada relacionado con crimen. Bueno, ¿le mencionaste esto a alguien? Acerca de, ¿Participación en alguna facción? no, meritocracia. ¿Alguna otra pregunta para el jurado? ¿De acuerdo? Doctor Marcio, ¿cuál es la palabra? Es solo una pregunta. Es un punto que le faltó a la defensa. Es el momento en que sales de la casa de tu padre. En ese momento te encuentras con dos vecinos y los vecinos informaron que fueron amenazados de muerte por ti, que dijiste que entregabas, que formabas parte de un grupo criminal. Entonces, solo quería que hablaras sobre ese punto, que es lo que faltó en tu declaración. Sí, señor. Cuando ocurrió el crimen, tomé una manta que estaba en el sofá y la puse sobre el cuerpo porque no podía pasar para agarrar la mochila. Y fui de espaldas hasta que cubrí el cuerpo, agarré la mochila y salí. Recuerdo que había algunas personas afuera. Había llegado una persona en bicicleta, un señor, pero no lo conozco. Tomé la bicicleta de mi hermano y salí rápidamente por el pasillo. Vi a ese señor justo cuando todavía estaba abriendo aquel portón que da acceso a la casa. Lo vi pasar con la bicicleta y afuera había algunas personas, pero no llegué a fijarme si era alguien conocido. No podía tener esa tranquilidad para ver bien las cosas, no simplemente salí porque pensé que alguien me iba a matar y salí corriendo con la bicicleta. A ver si lo entiendo entonces. Entonces, usted niega haber amenazado a esos testigos, ¿es correcto? Sí, exactamente. No amenacé a nadie, no hubo diálogo, de hecho, con nadie. Bueno, no hay más preguntas. De acuerdo. ¿Tienes más preguntas? Solo para agregar algo. De acuerdo. El jurado preguntó sobre Sao Paulo y Osasco. ¿Se encuentra usted actualmente recluido en el sistema penitenciario del Distrito Federal? Sí, doctor. Inicialmente, cuando fue arrestado, ¿a dónde lo llevaron? Me llevaron al CDP de Osasco 1 en Sao Paulo. Sabemos que en Osasco y Sao Paulo es una región donde hay muchos grupos. Dentro de la prisión, ¿estuvo usted recluido con algún grupo? ¿Cómo funcionaba el sistema allí adentro? ¿Usted estuvo preso? Cuando llegué, todos los presos que llegan pasan por una entrevista con el director el primer día y en esa ocasión él me preguntó cuál era mi profesión y yo respondí. Y él se interesó, dijo que había una oportunidad para trabajar en esa unidad, pero tendría que quedarme en un ala separada, un módulo de trabajo que también era junto con los de protección.
Él revisó mi expediente y vio que yo no tenía antecedentes. No tenía ninguna relación con el crimen y me preguntó si quería esa oportunidad, solo que tendría que ir para allá. Me asusté porque se trataba de la sección de protección. Le pregunté si no podría quedarme en la convivencia normal. Él me dijo que si iba a la convivencia y conseguía un trabajo de limpieza, que es el de la celda 1, tendría que involucrarme con los tipos porque allí ellos eran los que elegían quién iba a trabajar. Entonces él logró convencerme de ir a la sección de protección. Allí me dijo que los crímenes que él permitía para trabajar eran solo de homicidios similares al mío de personas trabajadoras, y no podía haber ningún involucramiento con organizaciones criminales, ninguno para poder trabajar en su unidad, y los 2 años que estuve allí fueron en la sección de protección trabajando. ¿Usted no estuvo involucrado con personas que responden a procesos por organización criminal? No me quedé en el ala donde estaba, eran personas igual que yo, personas que trabajaban afuera, que no tenían ningún involucramiento con el crimen, sin antecedentes penales, principalmente de homicidio que él separaba y ninguno de ellos estaba involucrado con el crimen. Era un ambiente muy tranquilo para quedarse, porque solo se hablaba de trabajo, solo trabajadores, y en algún momento perdieron la cabeza y cometieron lo que yo también hice. Aquí en el sistema del Distrito Federal, ¿usted está aislado, está en algún grupo determinado o está junto con las personas que cometieron crímenes comunes? Aquí, cuando llegué, por haber firmado el término de seguro allá en Sao Paulo, me preguntaron si quería quedarme en el seguro. Entonces pregunté si la cárcel estaba dividida en facciones igual que allá. En Sao Paulo ellos dijeron que no, que aquí todos estaban juntos. Entonces elegí no ir más al refugio seguro y quedarme en el entorno normal, ya que no había facciones dominantes y podía vivir en paz. Así que preferí quedarme aquí en Brasilia y disfrutar de la interacción social normal. A lo largo de todo esto, durante su estancia en prisión, ¿cometió alguna infracción disciplinaria? No, doctor, mi comportamiento siempre ha sido tranquilo. Nunca tuve faltas, nunca tuve ningún problema durante todo el tiempo que trabajé en Sao Paulo y durante estos 2 meses y algunos días que llevo aquí en Brasilia. Para finalizar, este también es el momento para que usted hable a los jurados. Son esas personas allí quienes lo van a juzgar. ¿Qué le diría usted a él el día de hoy para poder cerrar finalmente su testimonio ante nosotros? En primer lugar, antes de proceder a hablar con el jurado, siento la profunda necesidad de pedirle mis más sinceras disculpas a mi madre por haberla obligado a pasar por una situación tan sumamente embarazosa. De igual manera quisiera pedirle perdón de todo corazón a mis hermanos. No quería que vieran eso. También le pedí perdón a mi prometida. Son situaciones que no quisiera provocar en la vida de nadie. Quiero disculparme con todos los involucrados en este juicio conjurado. No quería causar este problema y no soy una mala persona. Lo que hice fue un auténtico acto de absoluta desesperación. No soy un monstruo. Durante mucho tiempo me consideré un monstruo porque no entendía la situación que había sucedido. En 2022, durante el primer partido de la selección brasileña, tomé la decisión de quitarme la vida. No tuve el coraje de decírselo a nadie. Hasta el día de hoy me hice unas marcas en la rodilla. Dejé a mi prometida en su casa por la noche. Había quedado en dormir en su casa, pero yo la dejé en la puerta sin dar muchas explicaciones. Salí, tomé la moto y en medio del camino estrellé la moto contra la columna de un puente. Desperté al día siguiente ya en el hospital, a punto de someterme a mi primera cirugía. Intenté quitarme la vida, pero por alguna razón Dios no me lo permitió, porque creo que tuve que pagar por lo que hice. Durante todo este tiempo en prisión he estado pagando el precio y pido disculpas. No quería que nada de esto sucediera. Soy un trabajador. Cada vez que voy a almorzar me pregunto si mi madre logrará quedarse allí. Sé que emocionalmente ella depende mucho de mí.
quiero que entiendas profundamente que a pesar de todo lo que ha sucedido y de las apariencias, en el fondo de mi corazón realmente no soy una mala persona ni tengo malas intenciones con nadie. ¿Existe acaso algún detalle especial que logres recordar ahora? Tal vez algún recuerdo verdaderamente hermoso de tu querido padre que te traiga una inmensa alegría y que te brinde la fortaleza necesaria para afrontar con esperanza cada nuevo día. No, No más preguntas. Gracias. Interrogatorio concluido. Wallace puede tomar el asiento. El acusado explicó que cometió el crimen para defenderse de un ataque de su padre y que esa víctima era muy violenta con toda la familia, en especial con su esposa y madre del acusado. ¿Crees que los jurados van a absolver o condenar este acusado? Deja tu opinión aquí embaixo. No pude encontrar la parte de vídeo en la que el juez lee lo que fue decidido por el jurado, pero investigando sobre el caso, descubrí que fue condenado a 9 años y 8 meses de prisión. El jurado reconoció que el fato fue cometido con violenta emoción, lo que reduce la pena. Pero durante el proceso quedó claro que el crimen fue premeditado. En realidad, el acusado fue hasta la ciudad del padre únicamente para quitarle la vida. Y esto se puede comprobar en mensajes encontrados en su teléfono celular. Pero dime, ¿estuviste de acuerdo con la decisión? Si formaras parte del consejo de sentencia, ¿habrías decidido de la misma forma? Quiero leer tu comentario.